Vamos sin más ya a empezar la siguiente ponencia. Y bueno, es un placer para mí, de verdad, porque el siguiente ponente es una persona que, bueno, nos hemos conocido hoy, pero de alguna manera ya hace tiempo que le llevo siguiendo por conferencias, por YouTube y por charlas. Y bueno, repito, es muy gratificante para mí. Se trata del doctor Nicolás Olea Serrano, es catedrático de Radiología de la Universidad de Granada, y pienso que voy a repetir lo que alguien te hizo una vez una presentación así y me gustó y lo voy a hacer. Es posiblemente la máxima autoridad en España en el estudio de afecciones sobre la salud por productos químicos. Con esto yo creo que queda bastante claro. Doctor, cuando quieras. Es un placer estar con ustedes otra vez aquí. Estuve, creo que el año pasado, en marzo, hace 2 años, en marzo, y preparando la presentación quería sobre todo no repetirme, aunque el problema que tenemos es que el progreso se hace muy lentamente y muchas de las cosas que yo voy a contar esta tarde, que son el fruto del trabajo del grupo de investigación que lidero en el Hospital Clínico de Granada, pues ya las conocen y otras cosas son novedades y puestas al día de temas anteriores. El contenido es una justificación, como ya hemos hablado en otras ocasiones, con ejemplos de exposición humana de forma inadvertida a productos químicos, algunas consecuencias que empezamos a ver de la exposición y al final algunos remedios como pueda ser la aplicación del principio de precaución. En la primera parte hay algo que quizá no presenté hace 2 años y medio, hace año y medio porque no se había publicado, pero hay un trabajo muy interesante de una cohorte. Bueno, hay cohortes, son grupos de niños o de personas en las cuales se establece un seguimiento para ver cómo evoluciona su salud y su enfermedad. Bien, pues esas cohortes, que es un término epidemiológico, hay una cohorte muy interesante formada en Francia que se llama Generaciones Futuras, que presentó hace muy poco un estudio que quizá conozcan que se llama Menú Tóxicos. Lo que hizo este grupo fue diseñar la dieta para un día de un niño de 12 años en París, siguiendo las recomendaciones que da el Gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación francés de cuál es la dieta recomendada. Por ejemplo, un niño debe comer al menos 5 raciones al día de legumbres y de frutas, según su apetito tomar pan, cereales, patatas y legumbres, 3 raciones de leche o productos derivados, disminuir el consumo de sal y de materias grasas y beber agua a voluntad. Diseñan el menú, se van a los supermercados del sur de París, compran los productos estándar certificados que consume cualquier francés, le diseñan un desayuno, un media mañana, un almuerzo, una merendita y una cena, y la misma muestra que el niño se ha comido se manda a analizar a 3 laboratorios independientes, 2 en Francia y 1 en París. Esto es el desayuno. El niño en el desayuno ha tomado, pues ven ustedes, este grupo de compuestos derivados de las dioxinas, un surtido de PCBs, algunos pesticidas que venían en la manzana, que precisamente era española, algunos PCBs también en la leche, bisfenol A, que es un plástico porque la leche se la han calentado en un envase de plástico en el microondas, y algunas cositas más. En el almuerzo las cosas son muy parecidas, PCBs, pesticidas, ha tomado un chicle, pues tiene algunos derivados, ha tomado atún y por supuesto lleva su dosis diaria de bifenilos polibromados, de cadmio, de mercurio, y desafortunadamente su madre o alguien ha decidido que tome salmón por la noche. Esto es el salmón europeo, ¿de acuerdo? Esto es el salmón comercial. A ver, si los mares están contaminados, los peces viven en los mares y los peces que se toman grandes pueden tener 15, 18 o 20 años, pues llevan 20 años acumulando productos químicos contaminantes ambientales. Cuando el niño decide tomar salmón, toma este grupo de polibromados, que después lo veremos, que son agentes retardantes de la llama, que impiden
que las butacas del salón donde estamos ardan cuando se acerca una cerilla. Toman DDT como es posible, pero bien, claro, queda en el ambiente porque la vida media es muy larga, dieldrin y otros pesticidas, arsénico, estas dioxinas y estos PCBs. En resumen, el final del informe presentado ante la autoridad francesa indica que el muchacho se ha metido 128 residuos químicos en 81 sustancias diferentes. 42 son carcinógenas o posibles o probables, según la clasificación de la agencia de Lyon, del IARC. 5 son carcinógenos ciertos, 37 son disruptores endocrinos y al final lo que ha tomado es una gran variedad de productos químicos que dicen, se aclaran muy bien de decir, fíjense que esta es la parte que da consuelo a la autoridad, solamente 2 residuos de pesticidas, que son los únicos que están regulados, estaban por encima de los límites máximos de residuos permitidos en el alimento. Las otras sustancias estaban presentes, pero dentro de la ley. Ahora, el gran problema que es el único motivo de que yo esté aquí, es que la ley sigue decidiendo cuánto es bueno y cuánto es malo de forma individual. Y no se ha conseguido, ni en Europa, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Japón, que se considere el efecto combinado de 1 más 1. Las dosis decididas que son seguras se siguen haciendo para compuestos individuales. Y no se toma en consideración que cada uno de nuestros desayunos lleva esa mezcla de 120 compuestos químicos. Mientras que no se considere el efecto combinado y cuál es la realidad de la exposición, lo que están haciendo es solamente algo que da consuelo al sistema y a los políticos y a su responsabilidad como reguladores, pero no se aproxima a lo que es la realidad del mundo real. Bien, este es el resumen final. La segunda parte de justificación ya la conocen ustedes de otros años, pues porque a pesar de que parezca que todo está bajo control, hay cosas, hay 2 notas que ustedes tienen que conocer y que cualquiera debería de conocer, pues porque es la realidad, que hay patrones geográficos de distribución de incidencia y mortalidad de enfermedades para poblaciones como la población española que no tienen sentido, porque hay diferencias notables en la incidencia de cáncer en determinadas regiones españolas, en donde, como ustedes saben, después de 5.000 años de cruces, todos somos muy similares genéticamente. Diferencias que no pueden estar justificadas porque somos genéticamente distintos. Ha habido suficiente mestizaje en los últimos 10.000 años como para pensar que los genes no justifican esto. Pues bien, me refiero fundamentalmente a mapas como estos, que ya hemos mostrado en más de una vez, que ustedes los tienen en acceso porque están publicados por el propio Instituto Nacional de Epidemiología, donde habla de la incidencia y la mortalidad por cáncer. Ustedes escriben en Google incidencia y mortalidad por cáncer por municipios en España y ven los mapas de todas las enfermedades más frecuentes, sobre todo las tumorales, y cómo está la probabilidad de tener, por ejemplo, cáncer gástrico en Castilla y León. Le doy las claves. El blanco o el amarillo suave es la media nacional. Mayor probabilidad de tener cáncer gástrico es más rojo, más oscuro, acuérdense, rojo malo, y menos probabilidad verde bueno. Pues bien, si ven la distribución, uno dice algo está pasando en el Valle del Duero para que haya esta diferencia importantísima en la frecuencia de tener cáncer gástrico. En realidad, cuando uno analiza esto, ya no sabe si es el vino de rueda o el vino de toro o el vino, o si realmente el mapa es un mapa de las denominaciones de origen, porque como sale también La Mancha, sale Navarra, sale el Penedés, sale el Albariño, dice, bueno, esto será el vino o qué será. El caso es que las causas que se anuncian para eso son fundamentalmente la contaminación por arsénico en las cuencas del Duero o el consumo de ahumados,
de productos ahumados en estas regiones. Para tumores claramente químicos, como es el cáncer de vejiga, que es el tumor que más se relaciona con la exposición química de cualquier persona, pues las cosas son interesantes, ¿no? Parecería que los polos químicos de Algeciras y Cádiz, de Huelva y el sur de Sevilla, la industria o no, la agricultura industrial del Ejido o Cartagena o las zonas industriales son donde más probabilidad hay de conseguir un tumor de origen químico. Bien, estos mapas son muy interesantes, ustedes los pueden ver porque los pagamos todos. Enunciar hipótesis de exposiciones ambientales y darse cuenta de que, al revés de lo que dice la televisión, no todo es genético, no todo está predestinado, sino que lo que comemos y lo que hacemos puede estar muy bien relacionado con nuestros hábitos y puede influir sobre la enfermedad que adquirimos. ¿Cómo van las cosas en cáncer? Pues yo digo, las cosas en cáncer van muy mal, muy mal. El registro, solamente sabemos bien los números de cáncer en aquellas ciudades que tienen registro de cáncer, que a saber, Granada, Murcia, Navarra, Zaragoza, el País Vasco y Asturias, y no hay más. No hay registros provinciales de cáncer nada más que en esas ciudades. Y se han convertido verdaderamente en los referentes para las cifras reales de incidencia y mortalidad para toda España y para el sur de Europa. Pues los datos de registro del cáncer indican que la incidencia de cáncer en España, en Granada, aumenta al 2% anual para hombres y al 3% en mujeres. Y en el caso particular del cáncer de mama, que nos ha preocupado mucho, aumenta al 3,2%. Y es una suerte que la semana pasada estuve en Madrid en el Congreso Nacional de los Cirujanos y la doctora María José Sánchez hizo una presentación sobre los datos actualizados del registro del cáncer de Granada y presentó cómo el exceso de aumento de cáncer de los años 2000-2010 ya ha sido compensado. Ha habido un exceso de aumento de casos por la mamografía como adelantado, como medio para hacer un diagnóstico más temprano. Ese aumento ya se ha visto estabilizado y para la franja de edad 45-55, que es el éxito mayor de la mamografía, ya se ha estabilizado el aumento artificial que se había producido, pero como el aumento del cáncer de mama en el rango 35-45, que no se ha sometido a mamografía, puesto que no está indicada en ese momento, es de cerca del 3,8%. Es decir, con esto quiero decirle que las enfermedades están cambiando sus patrones y que hay factores distintos a los que pensábamos que pueden estar influyendo en enfermedades tan complejas como es cáncer de mama. Nosotros estudiamos, y se lo cuento muy rápido, factores ambientales para riesgo de cáncer de mama. Y en el año 96 hicimos un estudio de los que se llaman de casos y controles, otro término epidemiológico, en el que investigamos las diferencias en lo que había ocurrido con 300 mujeres que tenían cáncer de mama y 300 o 400 mujeres que no tenían cáncer de mama. Se le hizo una entrevista, se le hizo una encuesta, se le hizo una serie de análisis químicos y clasificamos los riesgos en función de una cosa que se llama el OR o el riesgo. Bien, es una manera de clasificar cuáles son los factores que en una provincia como Granada pueden indicar que una persona tenga más riesgo de padecer cáncer de mama que otra. Bueno, el primero de todos es apabullante, que es tener estudios universitarios. El mayor riesgo para tener cáncer de mama era haber ido a la universidad. Y siempre hacemos el mismo chiste, ¿no? La Universidad de Granada no es buena, pero tanto como para que sea la responsable del cáncer de mama. Bueno, el epidemiólogo siempre nos da la respuesta y nos dice, no, es que los factores de protección de cáncer de mama en tu serie son el tener el primer hijo antes de los 19 años, en tener 5 hijos y en acumular 36 meses de lactancia. Y dice, y las universitarias no tienen el primer hijo antes de los 19 años. Generalmente no tienen 5 hijos y no pueden acumular 36 meses de lactancia, porque como mucho sacan la residencia a los 31 años, tienen un embarazo a los 32 y tienen que incorporarse al mundo laboral a los 33. Bien, si eso fuera así, tan sencillo, diría uno, bueno, simplemente el cambio en el hábito reproductivo de la sociedad es responsable del cáncer de mama. Bueno, pues no es así. Si ven, nuestra hipótesis de trabajo era que la exposición química ambiental, que significa el efecto combinado
de los compuestos químicos que se acumulan en el tejido graso mamario es mucho mayor y significativamente mayor en aquellas mujeres que tenían cáncer de mama. Fíjense, medimos cientos de compuestos químicos y ninguno solo de forma individual se asociaba con el riesgo de cáncer de mama, pero el efecto hormonal combinado de todos ellos, lo que se llama el cóctel de la carga estrogénica, definía a aquellas mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama. Bien, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, va a ser simple, estúpido, seguir buscando un compuesto químico único responsable de enfermedad cuando es el cóctel de todos ellos el que se asocia con el riesgo. Bueno, entonces ya hicimos nuestra hipótesis, la defendimos, pero nos enteramos de una cosa que es realmente muy preocupante. A ver, imagínense que tenemos las 600 enfermas, unas con cáncer de mama y otras que no, y simplemente las clasificamos en función de la cantidad de porquería que tienen en la mama, cantidad de compuestos químicos persistentes que les gusta la grasa, lipofílicos, acumulados hasta el momento del diagnóstico. ¿Saben cuál es la mejor manera de estar en los lugares más bajos de exposición? Uno diría, pues comiendo menos grasa, comiendo... No. La mejor manera de estar en los momentos o en las posiciones de menor riesgo es pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. En otras palabras, si te sometes al patrón de limpieza, que significa empezar a tener los hijos pronto, dar mucho el pecho y tener muchos embarazos, te quedas limpio como una patena, como dicen en el sur. ¿De acuerdo? Y eso lo publicamos así y dijimos, la exposición química que está ocurriendo tiene un efecto prolongado en el tiempo, es bioacumulable y está haciendo un daño sobre la mama desde el momento del nacimiento de la niña o desde su pubertad. Y va acumulándose los compuestos y va haciendo un efecto local. La mejor manera de disminuir el riesgo es probablemente pues desembarazándose de todo lo que es la carga química. ¿Cómo se quita uno la carga química? Con el pecho, con el embarazo, con la lactancia, y si es más pronto, mejor. Dicen, pero eso es terrible, ¿todo eso pasará al niño? Dice, sí, se sabe desde antiguo que la madre se libera con el primogénito del 60% de lo que tiene acumulado en tejido adiposo. Y yo digo siempre, yo soy el quinto. ¿De acuerdo? Los que sean los primeros que aguanten su palo, ¿no? La historia es que dices, ¿cómo es posible que esto, que se le dan esas razones moleculares tan complejas, de que si la diferenciación terminal de los buds terminales de los acinis mamarios y se hacen unas elucubraciones tan complejas con mecanismos moleculares, sea tan evidente cuando uno empieza a contar cómo son las cosas reales? La exposición ocurre probablemente durante toda la vida. La exposición es crítica en lo que se llaman ventanas de exposición, que son embarazo y lactancia y pubertad, y el daño va a manifestarse lo más próximo posible a esas exposiciones. ¿Hay alguna razón para pensar por qué el patrón de enfermedad mamaria que tenía un máximo en España para los 59 años, hace 35 años, vaya ya por los 45? ¿Hay alguna razón para ver cómo se está bajando la edad media de presentación del cáncer de mama de esa forma tan llamativa, con un aumento del 3,6% anual? Pues probablemente son exposiciones medioambientales que tienen probablemente en muchos de los casos su origen alimentario. Bien, cuando tuvimos ocasión de analizar las mamas de las pacientes que habían generosamente participado en el estudio, pues veníamos buscando a ver si, como decían los clásicos, era el DDT el responsable del cáncer de mama. Y le dijimos, pues difícilmente, porque el DDT está acompañado de otros 16 pesticidas organoclorados y además hay 37 bifenilos policlorados en cada mama y hay 10 PCBs hidroxilados y hay 15 dioxinas y furano y hay 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres de PBD. Que verán ustedes que en las mamas de nuestras pacientes hay lo mismo que hay en la dieta diaria del niño francés que se come el salmón, la leche y la manzana. Si está en la comida, ¿dónde va a estar después? Pues dentro del organismo, hijo mío. Y ahora, pensar que un pesticida organoclorado exclusivo o que el PCB 153 es el maldito, es una historia para no dormir. No, son todos.
porque muchos de ellos tienen efectos comunes, como decía el trabajo de los franceses. Bien, la última parte de la introducción, de la justificación de por qué estamos aquí, es, ya lo comentaba en otras ocasiones, el que la comunidad científica tiene ya por fin la desagradable sensación de que las cosas no van bien y por fin la comunidad médica, dejando al lado los de la biomedicina y la medicina milagrosa de los genes y las moléculas, pues bien, simplemente la gente que está contando casos, pues se da cuenta que las cosas no van tan bien como deberían de ocurrir. Nosotros siempre presentamos esta diapositiva de por qué decimos que las cosas no van bien. Fíjense, estos son los niveles de DDT, ¿se acuerdan del DDT? Un pesticida organoclorado, persistente, bioacumulable, lipofílico, prohibido en España en el año 86. Pues el DDT y sus amigos están en el 100% de las placentas de las mujeres que dan a luz en el Hospital Clínico de Granada en el año 2007-2008. Pero lo mismo en Granada que en Palencia, que en Barcelona o que en Girona, o que en cualquier parte de Europa. Si el producto tiene 20 y tantos años de vida media medioambiental, dándole el sol y lloviéndole, imagínense cuál es la vida media de esos productos dentro del organismo humano y transmitiéndose de madres a hijas, de madres a hijas y de madre a hija. Pues infinita. De tal manera que estos son las frecuencias y los niveles de DDT que tiene cualquier niño sano que nace en España en el año 2012. Nace con esa carga. Que cuando se le presenta a las autoridades dicen, son niveles muy bajos. Y les dice, ¿pero bajos para qué? Porque lo que no hay ninguna explicación es por qué esos compuestos estén presentes en la placenta en el momento del alumbramiento. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que presentamos. El problema de la transmisión es tan grave como que para todos los compuestos lipofílicos, persistentes y bioacumulables pensamos que la mayor fuente de exposición es la madre, porque es el mamífero más viejo que está a nuestro lado. Las vacas que nos comemos tienen 18 meses, los cerdos 4 y los pollos 2. Pero las madres tienen 32 años cuando se ponen a dar de comer a los niños. Y dice, no me digas que va a empezar a hablar ahora mal de la lactancia materna. Dice, no, de ninguna manera. Tiene tantos beneficios que esto es una maravilla. Pero eso sí, si estás realmente expuesta, todo lo que tienes lo estás transmitiendo. Si lo que tiene que hacer la sociedad es tomar conciencia de que esto no es un juego, que la exposición, esos niveles que la gente quiere medirse a ver cuánto tiene en orina, si algún día lo sabe cuánto tiene, eso es lo que le estás dando a tu hijo cuando estás embarazada. Porque eso tendrá un efecto sobre ti, pero tiene un clarísimo efecto sobre la descendencia. Porque él es seguramente, mucho más vulnerable durante el embarazo y la lactancia que tú con 32 años. El realmente vulnerable es el hijo. Bien, estudiamos organoclorados y por el momento hemos hablado de PCBs, de organoclorados persistentes. Pues fíjense, descubrimos con una sorpresa que la industria se mueve libremente dentro de la tabla de los organohalogenados y que utiliza tanto flúor como cloro como bromo. Y así fue nuestra sorpresa ver que a los organoclorados están también los organobromados, PBBs y PBDs, que está en el 100% del tejido adiposo de las mujeres sanas de Granada, pero también las de Gerona y las de Tarragona y las de Lleida. Está en todas las españolas y en todas las europeas. Y viene fundamentalmente del uso de los bromados en las tapicerías, en los trajes, en las ropitas de niños chicos. ¿Se acuerdan cuando antes se caía un cigarro y se quemaba la cunita y salía el niño ardiendo? Ya no. Ahora uno se duerme con el cigarro, cae encima de la ropita del niño y hace un agujerito. Dice, ¿cómo es posible que sea antillama? Es antillama porque tiene gran componente de compuestos polibromados, porque el bromo tiene una gran apetencia por el oxígeno e impide la formación de llama y que aquello arda. ¿Beneficio para quemarse? Todo. Problemilla, que está bioacumulado en el tejido adiposo de todos los seres vivos. Bien, igual que los bromados, les comento la última novedad, que ya no es novedad, que es la presencia de los fluorados. El compuesto químico más extendido entre la población americana fue el DDE, que es un metabolito del DDT en los años 60, que llegó a tener 34 microgramos por litro de media en toda la población americana. Y dice, en el año 2000 ya ha sido superado. El compuesto más frecuente en la sangre del americano medio son los PFOS y PFOA. Y pregunta uno, ¿y eso qué son? Pues el plástico de las sartenes.
Y ahora, una vez que ya todo el mundo tiene la exposición y que todo el mundo tiene cadenas de 60 carbonos perfluorados viajando en sangre, no se sabe haciendo qué, la gran pregunta es, ¿y eso es bueno o malo? Y dicen, bueno, pues no parece que sea malo. Y todo el mundo estudiando a ver qué significa orinar todos los días compuestos perfluorados que provienen del plástico de los utensilios de cocina. Bueno, pues esta es la realidad de nuestra situación y por fin empiezan a aparecer, y esto sí es nuevo, estudios de biomonitorización de la exposición. A ver, lo normal es que alguien tomara esto en serio y tratara de asociar la exposición con la enfermedad. No, eso es para nota. Vamos simplemente a ver, ya han aceptado las partes, ver si realmente la exposición ocurre, porque fíjense cómo se ha hecho la exposición. La exposición hasta ahora mismo se ha hecho por gente sentada en sus despachos que decía, me ha dicho el gobierno europeo que los tomates tienen 27 ppb del pesticida Manolito y 37 del pesticida Juanito. Como una persona toma todos los días un cuarto de tomate, pesa 80 kilos, voy a hacer un algoritmo complejo para ver cuánto de ese pesticida entra en su dieta. Y nosotros le decimos, tío, ¿pero por qué no mides los pesticidas en la sangre de la gente? No, nosotros tenemos métodos para estimar que todo está bajo control. Bien, en el momento que dieron permiso y se popularizó que se puede medir las cosas en la sangre de la gente, si la gente da su permiso, pues uno se entera de cosas como estas. A ver, se lo voy a preparar. ¿Se acuerdan? Que el 100%, a ver, aquí está, que el 100% de los ministros europeos de medio ambiente, cuando estaba la Cristina Narbona, tienen 22 PCBs, que el 100% de los ministros de medio ambiente tienen DDE, que el 100% tienen hexaclorobenceno, que el 100% tienen bifenilos polibromados, que el 93% tienen lindano y que el 75% tiene plástico de las sartenes. Porque no hay que hacer ningún algoritmo, es simplemente pedirle a la señora, ¿permite usted que en un análisis de sangre veamos qué compuestos tiene? Sí. ¿Cuál es la respuesta de la Administración a la publicación de los datos de que la exposición ha existido? Los niveles son muy bajos. Y la gran pregunta es, tío, pero 300 niveles bajos, ¿no son un nivel alto? Y entonces un silencio. Porque como nunca se ha abordado el tema del efecto combinado y eso es tabú, eso no se considera. Los niveles son muy bajos, te vuelven a repetir. A esos niveles de exposición no se espera ningún efecto. Dice, hombre, pero es que tengo 62 compuestos. Decía la ministra Narbona, es que tengo 64 de los 106 que han medido. Sí, pero sus niveles son muy bajos. Bien, pues sobre eso se ha seguido progresando y se han hecho estudios, afortunadamente. En España, en el verano del 2008, se presentó, esta es Antonia Calafat, que es una española que dirige actualmente el Laboratorio de Análisis Químico del CDC de Atlanta, del Center for Disease Control, y esta es Argelia Castaño, que es una investigadora en Madrid que hace la biomonitorización. Pues bien, el CDC publica anualmente y está libre para ustedes la biomonitorización de la población americana para 266 compuestos químicos. Y se sabe cuánto tienen en orina o en sangre la población representativa de los americanos para todos los compuestos de los que estamos hablando. Y dice Antonia Calafat, lo estamos publicando y por lo menos ya damos la idea de que la exposición ha ocurrido y se podrá actuar de forma preventiva, aunque no podamos por el momento hacer una asociación con enfermedad. Y en la presentación del día 13 de noviembre de Argelia Castaño de la armonización de la biomonitorización humana en Europa, pues dos cosas han quedado evidentes. Se emea más mercurio del conveniente y se emean más plásticos de los aconsejados. España llamaba la atención. Entre las medidas que había de plomo, mercurio, humo de tabaco a través de cotinina, bisfenol A y talatos, que la población infantil y sobre todo la población en edad de procrear, pues orina demasiado mercurio y demasiados talatos que son componentes de los plásticos. Bien, estos datos ya por fin empiezan a publicarse y empiezan a tenerse en consideración, por lo menos para
ver que la exposición existe. Yo me he comprometido no solamente a presentar que la exposición existe, sino a hacer algún resumen pequeño de efectos, ¿no? La exposición a los pesticidas ustedes la han visto. A ver, primera pregunta, ¿son todos los españoles igualmente, ocurre para todos los españoles la exposición a pesticidas de forma equivalente? Y le dice, es difícil que sea así. Porque fíjense, solo el 4% de la población de la superficie de la península ibérica se dedica a frutas, hortalizas y verduras y consume el 60% de los pesticidas. Si uno pone el 60% de los pesticidas en el 4% de la superficie, habrá realmente gente que esté más expuesta que otros, ¿de acuerdo? Entonces, no, la exposición no es homogénea. Hay zonas de mayor riesgo de exposición y si uno se va a Almería y ve lo que es la agricultura industrial de las 23.000 hectáreas de producción industrial del tomate en el mes de enero, pues dice, bueno, aquí tendrá que ocurrir la exposición y de hecho la exposición profesional es relevante e importante. Ahí siempre muestro la diapositiva esta para dar un descanso de la exposición profesional. Me invitaron a una charla en la Facultad de Ingenieros Agrónomos en Albacete, de Granada a Albacete hay que pasar por los cerros de Úbeda, estos son los cerros de Úbeda, y hay una avioneta que está fumigando. Y si ven, hay aquí un tipo con una banderita. Cuando pasa la avioneta, el tipo se agacha, se sujeta el sombrero, lo fumigan, la avioneta da una vuelta en el aire, el hombre se desplaza 20 metros a la derecha, enseño esto en Granada y me dice el epidemiólogo, si tú estás interesado en los efectos de la exposición a compuestos químicos sobre la salud humana, este es tu hombre. Porque si le hacen esto 8 horas al día, todos los días de su vida, va a estar más fumigado que el trigo que le acompaña, ¿no? Pues bien, esa es la exposición profesional y de la exposición profesional hemos aprendido muchas cosas. Fundamentalmente que hay unos efectos de intoxicación. Pero nos interesa fundamentalmente a ustedes qué pasa con la exposición a pesticidas de la población general. En lo que respecta a frutas y verduras, los datos últimos de la Unión Europea, no están. Dicen, aprovecho esta, dicen que el 65% de lo que comen, o el 60% de lo que comen los europeos, está completamente limpio de residuos, el 36% tienen residuos inferiores al límite tolerado y un 4% están contaminados por encima de esas dosis. De nuevo, los números que han servido para decir cuánto es tolerable están hechos para la toxicidad individual de cada uno de esos compuestos. Pero uno ya sabe que la dieta contribuye, puesto que el 40% de lo que come diariamente tiene residuos dentro de la legalidad, ¿no? Pero se acumulan o forman parte de la dieta de cada día. Hay exposiciones inadvertidas, como pueden ser las exposiciones en jardinería, esa manía que tienen de derivar a jardinería todo lo que se prohíbe en cultivo agrícola, y de pronto se sorprende uno que están utilizando metoxicloro, como pasó en Canadá, o que están utilizando lindano en algunas aplicaciones, como el caso de la aplicación para los piojos. Está en las farmacias, está hasta hace poco el lindano, cuando en el año 86 se había prohibido, porque era orgánico, persistente, bioacumulable, lipofílico, carcinogénico y disruptor endocrino. Resulta que estaba todavía en venta en las farmacias para el tratamiento de los piojos de los niños en los colegios. Cosas que, como decía mi amigo Miquel Porta, de aquí de Barcelona, son muy parecidas a esto que me envió un día. Son estas, hoy las he visto precisamente en el centro de Barcelona, unas postales que están en los kioscos y que recuerdan la publicidad de los años 60. Fíjense qué publicidad. Higiene y precaución, colonia con DDT, Cruz Verde, ahuyente y elimina los insectos y combate la caspa. Estas prácticas de la derivación de pesticidas a aplicaciones cosméticas pues ha sido una cosa habitual durante años en el lindano, en otras aplicaciones, y significa una forma de exposición inadvertida. Sabemos, como les decía, que hay un efecto sobre la salud y que el mayor número de casos de intoxicación aguda que han necesitado hospitalización en la unidad de cuidados intensivos lo presentan los agricultores de Almería y tienen, gracias a Dios, un muy buen éxito evitando las disfunciones de estos individuos. Pero ¿cuáles son los efectos a largo plazo? También están publicados. Los agricultores españoles
al igual que los agricultores del resto de Europa, pero a diferencia del resto de la población trabajadora, tiene mayor probabilidad de morir por tumores cerebrales. Cáncer gástrico, fíjense qué curioso, lo mismo que los del Duero, leucemia, linfoma no Hodgkin, próstata y testículos. Y uno pregunta, ¿y mueren más las agricultoras españolas de cáncer de mama? Dice, no lo sabemos. Estos trabajos están hechos por registros de defunción y la mayor parte de ellas aparecen como sus labores. No está identificada en los registros de defunción la actividad laboral de la mujer en muchos de los casos, sobre todo en el tiempo más pasado. Bien, pero al final uno va juntando cosas y la única parte que me queda ya, si quedan 5 minutos, es contarle que teníamos muy establecidos los criterios para controlar pesticidas y aquello que parecía que eran elementos tóxicos definidos para ser citotóxicos frente a determinadas plagas, y la gran sorpresa aparece cuando hace unos años nos enteramos que algunos de los inertes que acompañan a los pesticidas, como es el caso del nonilfenol, tienen también actividad tóxica, fundamentalmente actividad hormonal. Y a partir de ahí, que esto es un dato que es por lo que yo me dediqué a esto en el año 87, me fui a Estados Unidos, se lo cuento un momento, con los sueros de mis enfermos de cáncer de próstata a hacer unos experimentos. Y cuando llegué, todos mis sueros eran estrogénicos, todos tenían hormonas sexuales femeninas. Y era imposible que los sueros tuvieran hormonas sexuales femeninas porque eran de enfermos de cáncer de próstata. Bien, se me había ocurrido llevarme los tubos de sangre en estos tubitos. Los tubos de Corning, de fondo cónico y tapón naranja, útiles para la centrifugación y de un solo uso. Bueno, pues descubrimos después de 6 meses que estos tubos eran estrogénicos, porque el fabricante le estaba añadiendo nonilfenol, que es un antioxidante y que impide, agárrense, que el plástico amarille con el tiempo. Puro estético. A la gente no le gusta que los botes de plástico se le pongan amarillo en la estantería. Y el fabricante le había añadido a los botes nonilfenol. Y descubrimos que ese nonilfenol, esto es año 87, es el inerte de los pesticidas, es el único espermicida vendido en España, es un antiamarillante del plástico y es el responsable de la feminización de los peces. Están ustedes sentados, ¿no? En el río Ebro y en el río Llobregat. Porque está publicado, porque la gente más seria del CSIC, o de como se llame ahora, el CIC de Cataluña, ha publicado durante los 10 últimos años que las carpas del río Ebro, desde Zaragoza hasta la desembocadura, están fenotípicamente transformadas. Y aunque genotípicamente sean machos y hembras, están feminizados. Los machos están feminizados. La enfermedad se llama el imposex. Se publicó primero en Inglaterra, después en Canadá y ya se conoce en toda la península ibérica. Y hay bibliografía científica por los grupos de mayor credibilidad como para llenar esta habitación. Y todavía están pensando a ver si no pasa nada con la gente que se bebe el río Ebro. Pues claro que pasará, hijo mío, si lo dicen las carpas. Bueno, después lo veremos. Igual que ese plástico, el que más nos preocupa, y ustedes tienen que empezar a aprenderse los nombres porque es obligatorio, es el bisfenol A. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que el 30 de junio del 2011 la Unión Europea prohibió la venta, comercialización y producción de biberones de plástico en todo el territorio de la Unión Europea? El 30 de junio del año pasado se prohibieron los biberones de policarbonato, que son los biberones con los que hemos alimentado a nuestros niños durante los últimos 30 años, por la aplicación, a ver si lo enseño, del principio de precaución, que dice que los biberones de plástico policarbonato están construidos de un monómero que se llama bisfenol A, que es estrogénico desde el año 1936 y que no hay derecho a que los niños tomen bisfenol A cada vez que sus padres les calientan un biberón en el microondas, porque el compuesto es una hormona. Y a pesar de que nadie se haya muerto, de que ningún niño se haya caído de espaldas después de tomarse el biberón y haya sido un escándalo, el ministro de Medio Ambiente y de Sanidad de la Unión Europea dijo el día 30 de junio que no se permitía más la venta. Y el día, no el 31 porque no existe, el 1 de julio ya estaba el mercado lleno de alternativas, de
biberones de silicona y de otros plásticos que no son estrogénicos. Pero dices, ¿por qué tienes que aguantar hasta el año 2011 a hacer esa prohibición cuando la primera evidencia se publicó en el año 86? ¿Cuántos años para reaccionar? ¿Quién se beneficia de esa lentitud en tu reacción? Bueno, pues ya está. Ahora habrá alguien en otros países menos afortunados que estarán comiéndose los biberones que Europa no quiere. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué razón hay para pensar que eso es un problema? Fíjense, a ver. Tenemos constituida una red pagada por el Ministerio de Sanidad, por el Instituto de Salud Carlos III, que se llama la Red Infancia y Medio Ambiente. Es nuestra cohorte. ¿Se acuerdan la palabra? Nuestra cohorte. La cohorte española de niños. Forman parte 3.600 mujeres o 3.500 mujeres de Granada, Valencia, Menorca, Ribera del Ebro, Sabadell, Guipúzcoa y Asturias. Los niños tienen ya 12 años. Sabemos cómo van todos, cómo crecen, cómo comen, cómo viven. Nos dan orina, nos dan sangre. Las madres nos dicen todo acerca de los niños y nos dijeron todo acerca de su embarazo. Y es más, nos dieron sus placentas. ¿De acuerdo? Y tenemos guardadas en frigoríficos las placentas de esos 3.500 embarazos. Y cada vez que alguien dice, es que hay un producto químico que se llama, como se llame, que no sabemos si ha existido alguna vez o ha supuesto un riesgo de exposición en España. Le decimos, ¿quieres un gramo de placenta? Porque tenemos 3.500 muestras de placenta para analizarlo. Y en 6 semanas se hacen los resultados y se dice, sí, la exposición ocurrió. Las consecuencias las tendremos que ver poquito a poco. Pues fíjense, como las consecuencias son muy difíciles de ver, afortunadamente habrá más cáncer de mama, habrá más cosas. Bien, acabo ahora mismo. Lo que sí sabemos es lo siguiente. A ver, el 91% de las embarazadas españolas en el tercer trimestre mean bisfenol A y lo hacen el 96% de los niños de 4 años. ¿Hay alguna razón que justifique por qué la gente de la calle, no profesionalmente expuesta, tenga en su orina el monómero químico del plástico policarbonato y las resinas de epoxi? Ninguna. Respuesta de la Administración: los niveles son muy bajos. Pero ¿cuándo me habías dicho tú a mí que si yo iba a tomar un biberón de policarbonato iba a estar meando bisfenol A? ¿Dónde está eso escrito? Bueno, pues la respuesta es bueno, realmente es prematuro, es muy arriesgado decir que esto produce un daño, eso es alarmista. Dice, pero hombre, la prevención para mi alarma, ¿no debe ser la prevención para tú haber evitado esa exposición? Bueno, pues la demostración está en que los niños del proyecto ISMA mean todos los días bisfenol A. Bien, el bisfenol A que viene del recubrimiento interior de las latas de conserva, que viene de los empastes dentales basados en bisfenol A, que son todos, que la campaña nacional de protección del niño les pone bisfenol A como selladores. El bisfenol A viene, fíjense, a ver, no sé si está porque vale la pena, bueno, la he quitado. A ver, fíjense una cosa. Cuando esta es la media de bisfenol A en orina en los niños americanos. ¿Se acuerdan que en España era 4? En América 3,7. Estos son los valores de bisfenol A cuando el niño acaba de salir de un hospital. La mayor fuente de exposición a bisfenol A y a talatos ocurre en el medio hospitalario, porque es donde tenemos el mejor plástico. Y ahora se constituye la Comisión Europea, un grupito de trabajo donde yo voy cada 3 meses a ver una cosa que se llama BPA y Medical Device. ¿Cuánto de plástico nos está entrando cada vez que vamos al médico? Todo. Cada vez que vas a la diálisis renal, todo, si la máquina es de plástico. Cada vez que te hacen una transfusión sanguínea, pues imagínate la sangre y el plástico. Ahora, en el año 2012, vas a empezar a analizar algo que tú tenías que haber pensado que podía ocurrir hace 20 años. Bueno, pues la situación es que ha ocurrido, y les cuento, por ejemplo, para el caso de los eftalatos. ¿A alguien le suena el nombre de los eftalatos? Los eftalatos son los ablandadores del plástico, lo que hacen que esta botella no es de talato, esta botella es PET, es tereftalato, pero no es
de los talatos. Lo que hace es que cuando lo apriete no se parta. ¿De acuerdo? Es un aditivo del plástico. Pues fíjense, los talatos han causado exposición, la Unión Europea admite que es así, pero les quiero enseñar una cosa. En el año 2010 se prohibieron la comercialización y uso de biberones, de tetinas y mordedores infantiles en Europa que vinieran ablandados con talatos para niños menores de 2 años. Si tenían 2 años y un día ya, no era problema. Y lo retiraron. Salieron las cámaras de televisión y lo retiraron. Y dijeron, no compren en los chinos que tienen talatos. Europa había tenido talatos durante 40 años, pero en aquel día los chinos eran los malos. ¿De acuerdo? Así lo se presentó. Y se retiraron los talatos aplicando el principio de precaución, porque es un compuesto hormonalmente activo y no hay necesidad de que el niño esté chupando talatos. Pues fíjense las consecuencias de los talatos. Esto es en el estudio IMA, donde están los niños de Sabadell y los niños de Granada y los niños, lo que orinan de todos los metabolitos de los talatos, las embarazadas y los niños españoles. Es una mezcla surtida, en algunos casos 755 nanogramos mililitros. Y esto se lo cuento porque todo esto está ya publicado en las revistas del ramo. Y ahora hay que ver, la discusión de Madrid del otro día era si estos valores son más altos o más bajos que los daneses, o si esto es peor o mejor que los alemanes. Y le dices, pero ¿dónde está, por Dios, justificado que los niños españoles men del metabolito MEP, que ni sé cuál es la sigla, 755 nanogramos mililitros todos los días, de la gente que está andando por la calle? ¿Esto cómo puede haber ocurrido y cómo puede estar ocurriendo? Bueno, pues porque los talatos de forma permisiva han sido los grandes aditivos del plástico y la gran sorpresa, la portada de la revista de salud ambiental más famosa de Estados Unidos, donde todos queremos publicar porque tiene un alto impacto bibliométrico. Dice en el último número, sexy para ella, para el niño podría ser un veneno, porque la mayor exposición a talatos ocurre a través de la cosmética. El que una colonia que te echa a las 8 de la mañana siga oliendo a las 12 de la noche es el contenido en talatos que permite la adherencia y la liberación lenta de los synthetic mask, que no sé cómo se traduce, de los aromas sintéticos. Entonces, esto ya ha ocurrido, esta exposición ha ocurrido y uno quiere pensar que no va a seguir ocurriendo. ¿Ha decidido la Administración que ya no debe haber talatos en la cosmética? No. Lo han decidido algunos productores. Y se va uno al Mercadona y se encuentra, al Mercadona o al Mas o al Árbol o al Eroski, donde sea, botes que dicen 0%, he quitado la marca, 0% parabenes, 0% colorantes, 0%, fíjense qué tipos, eftalatos. Yo, como digo siempre, los andaluces para leer 4 consonantes seguidas, eso es imposible para un andaluz. En la tercera consonante ya dice, no, esto no es legible, esto es... ¿De acuerdo? Eftalatos. Pues uno va al supermercado y hay un bote que pone 0% porque alguien, por su parte, ha decidido que ya no va a poner más talatos en la dieta diaria o en la cosmética diaria, sin que la Administración, por el momento, haya tomado una opinión al respecto. Y nosotros diciéndole, tío, que las embarazadas españolas orinan talatos todos los días y que tiene un efecto para la salud. Pues bien, esto estaba presentado ya hace 2 años cuando estuve con ustedes y ya hay alguien más, ya no está solo. Al lado hay otro bote que dice 0 colorantes, 0 parabenes, 0 dietolamina y este es así más sencillo, la pH, la TH la ha resumido en una F, ¿no? Eftalatos, ¿de acuerdo? Es decir, que ya está la alternativa, uno va a verlo y ve que vale 2 euros más y piensa, si tiene menos cosas, ¿por qué es más caro? Porque, como saben ustedes, es para los iniciados que están dispuestos a pagar un precio, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, pues tiene menos cosas, es más caro. Pero estas cosas ya están ocurriendo ante la pasividad de que Europa reaccione y diga, vamos a regular de forma seria cuál es la exposición infantil a todos estos compuestos. Perfecto. Paso con los parabenes, otros nombres que tienen ustedes que aprender. Los parabenes también están en la placenta y están en la orina. O les presento el último caso. ¿Se acuerdan de los PFOS y PFOA, que era el compuesto mayoritario y más frecuente en la sangre del americano medio?
Pues van ustedes al Corte Inglés y encuentran que están todas las sartenes en una mesa y más allá una mesa que dice no PFOA, no PFOS, no sé cuánto, no PFOA. Es decir, que ya para los elegidos hay una mesa que alguien ya ha oído la palabra y sabe que hay alguien que está poniendo en el mercado una sartén antiadherente que no tiene compuestos perfluorados. Pero la población general, y si no está en esta sala, ¿cómo se va a enterar? Esto es, hay que saber química, si son nombres irrepetibles. Bien, pues ya están en el mercado los compuestos alternativos. Para acabar, bueno, este es uno de los trabajos últimos que han aparecido sobre el efecto de los PFOS y PFOA con el gran desconocido, que es obesidad y colesterol. El trabajo se publica en una revista muy importante americana y dice la opinión del editor: no hay que ser alarmistas, es necesario ser prudentes en las conclusiones. Y decimos siempre, ¿y por qué no exigir la misma prudencia cuando se trata de dar autorizaciones? ¿Por qué no ser lo mismo prudente? Y el Roto hizo el otro día, hace una semana, una viñeta que es muy interesante y quizá ilustre cómo estamos. Algunos alimentos pueden ser tóxicos. En caso de observar alguna aparición, una reacción adversa, haga como que no ha notado nada para no alarmar a otros consumidores. ¿De acuerdo? Sí. No vaya a ser alarmista y no vaya usted a decir nada de lo que pasa. Bien, para acabar, ¿por qué nos interesa a nosotros todo esto? Nos interesa fundamentalmente por la enorme cantidad de evidencia que hay de efecto ambiental de estos compuestos sobre especies animales. Y el sumum de publicaciones y de categoría científica se lo lleva a Cataluña. No porque pase más, sino porque ha habido más gente inteligente que ha hecho el análisis. Y se ha analizado por el grupo de Cintaporte el río Ebro, y se ha analizado después las rías gallegas, y se ha analizado la costa catalana, y se ha analizado el río Llobregat, y se ha demostrado hasta la saciedad que las especies centinelas, la Nucella lapillus, que se llama la cañailla, el Bolinus brandalis, que es una almeja, la carpa no sé cuánto, todos ya están demostrando los daños de la exposición a compuestos que, sin ser carcinogénicos ni ser mutagénicos, producen cambios en su sistema endocrino. La evidencia está presentada. Ahora, la gran evidencia que acaba de presentar Damián Barceló y su grupo es la exposición a residuos farmacéuticos. Esto no se lo debía de contar para que no se vayan con mal cuerpo, pero esto es el Llobregat. Esto es lo que tiene las depuradoras. ¿Quién es? El Llobregat, ¿no? Estos son las depuradoras del Llobregat. Esto es el agua del grifo de Barcelona. Esto es lo que tienen de todos estos compuestos químicos farmacológicos. Tienen antidepresivos, antirreumáticos, anticolesterémicos, antidiabéticos. Se lo enseñó un compañero y me dijo, esto sí que son aguas medicinales. No lo que nos estaban vendiendo embotellado. Uno se da un trago de esto y dice, bueno, se me pasa la ansiedad, se me pasa. ¿Sí? Pues este es el resultado de políticas probablemente equivocadas. Para acabar, un nuevo escenario de la exposición ambiental. Niveles químicos de exposición, pero a múltiples residuos. Y necesidad de estudiar las interacciones sinérgicas, aditivas o antagónicas entre ellos y los sistemas de homeostasis interna. El gran punto de batalla ahora mismo es diabetes. La gran asociación que se ha hecho entre bisfenol A, lo ha hecho un grupo español de Alicante, es bisfenol A en ratita y diabetes. Y está dando la vuelta al mundo, porque está empezando a encontrar una justificación de la epidemia de obesidad, más allá de los hábitos. Bueno, necesidad de ir más allá de la cuantificación de uno o pocos residuos y, mientras tanto, precaución. El principio de precaución, que es lo que dice la Unión Europea, es el que debe iluminar todas las decisiones. Es tomar decisiones con la evidencia que tenemos, sin esperar al desastre, de forma anticipatoria. Y las decisiones que se han tomado por el momento en los biberones de policarbonato, en los talatos, en los chupetes, están hechos basados en el principio de precaución. Esta es la versión almeriense del principio de precaución, que me sirve para acabar. Me invitaron a una conferencia en Almerimar y me dijeron, ahora hay aquí un carril, ten mucho cuidado que hay un stop muy peligroso. Uno se va acercando al stop y pone 70, 60, 50, 40, 20, 30. Cuando va por 50 se le cala el coche, no puedes disminuir tanto como las señales de tráfico te indican, ¿no? Pero hay
realmente un gran peligro aquí. Pero denota claramente lo que es el principio de precaución, es anticipatorio. Te dice, te la vas a pegar, te la vas a pegar, te la vas a pegar. Un sistema basado en la demostración del daño no es útil, porque alguien tiene que habérsela pegado para que alguien diga que ello es peligroso. Gracias por su atención.